Eh, Buenos días, alumnos. Bueno, nuevamente pedirles las disculpas del caso por la manera como estoy transmitiendo y enviándoles la última sesión de clase, la cuarta unidad. Como les había manifestado, estamos en un territorio diferente. Estoy tomándome unos minutos, la verdad, del horario de trabajo que tenemos en operaciones, pidiendo permiso a mi gerente para poder transmitirles y cumplir con la cuarta unidad bueno, como les acabo de decir, eh, hay distintas situaciones en cada país, en cada lugar. En el caso nuestro, en el Perú, estamos pasando una crisis bastante fuerte de contagio. Todos tenemos estándares acá de protección contra COVID, por eso tengo que aparecer con la máscara, por eso pido las disculpas también. Pero bueno, voy a compartirles el PPT entonces de la clase, por favor. Esta es la cuarta unidad del curso de Gobierno Local e Innovaciones. Y entonces, en esta oportunidad creo que sí tienen ustedes en pantalla el PPT. Mientras aparece toda la vista, vamos hablando un poco de qué es lo que vamos a tratar. Son algunos puntos, ustedes lo tienen en la unidad ya distribuidos. La cuarta unidad se llama Innovación de la Gestión de la Ciudad. Y de alguna manera he cogido esta lista que ustedes pueden ver en la imagen, que es una experiencia de gestión, de innovación de gestión de una municipalidad en precisamente en Latinoamérica. Y en el caso del monitor que ustedes ven, donde actualmente todos estamos, diríamos, en teletrabajo, y nuestras salas de reuniones ya ahora se han convertido en este tipo de equipos de medios de comunicación. Nosotros mismos acá en el trabajo estamos permanentemente así, las distintas áreas. Y pero además hay algunas experiencias que quiero transmitirles, ¿no? Entonces, ¿qué puntos vamos a tratar? Vamos a ver qué está sucediendo con los planes estratégicos, ¿no? Como herramientas de gestión, de dónde vienen, cómo aparecieron, por qué es importante hablar de los presupuestos a nivel de manejo de recursos, ¿no? Cuando hablamos de presupuestos, estamos hablando fundamentalmente del tema presupuestal, del tema de los recursos, de conocer las fuentes, de dónde proceden los recursos con los cuales un gobierno local ejerce su gestión, ¿no? Un actor de gestión, en este caso que es un gobierno local, cómo lo realiza, cómo llega a ejecutarlo, y las políticas, el carácter normativo y regulador que existe para poder desarrollar eso. Agenda 21, que de alguna manera es el marco global en el cual se innovó hace ya varios años, que ha venido innovando la gestión en realidad en muchos países, como en nuestros países de Latinoamérica. Yo les voy a mostrar una especie de matriz, vamos a decir, de los 22 países que conforman el ámbito latinoamericano o iberoamericano, donde algunos de esos países de ustedes lo van a poder identificar. Esta matriz fue construida, la elaboré tomando precisamente, navegando en las bases de datos públicas de gobiernos locales, de gobiernos del Estado de cada país. Pueden ingresar si tienen el conocimiento, cualquiera, es abierto, es público, entonces uno puede ingresar a distintas fuentes de nivel de gestión pública, y a partir de eso extraer. Yo hice eso y extraje, me tomó un poco de tiempo, pero hice una matriz bastante general, me parece, para compartirla en esta oportunidad. Luego vamos a ver qué está pasando con los planes comunitarios, cómo ahora se tienen que manejar los planes de las comunidades, ¿no? De las organizaciones comunales, donde los planes, ya ahora entendemos que la comunidad no es solamente un actor visual, un actor observador
oidor, ni solamente propositor, sino también ya participa en las tomas de decisión. Y eso significa que se convierte en un agente de decisión, ¿no? Un agente político y un agente de decisión. Entonces, luego vamos a ver las inversiones que está pasando en el mundo y qué está pasando en Latinoamérica, de dónde está viniendo el escenario, diríamos, con respecto a cuáles son las orientaciones en el aspecto tecnológico. El Digital Government, que es una nueva manera de gobernar, innovaciones han aparecido en países de Europa como Alemania, en Japón. Voy a contarles fundamentalmente algunas experiencias de Cuba, de Chile, de Argentina, muy rápidamente nada más, con la finalidad de que ustedes puedan profundizar. Pero el Digital Government de alguna manera es esta nueva manera de gobernar donde ya no hay un solo decisor, sino hay muchos actores. Cuando hablamos de decisión, estamos hablando de decisión de planes, de objetivos, ¿no? De metas, pero sobre todo de recursos. Y eso significa que el Estado abre sus puertas directamente a conectarse. Eso significa una innovación también en el Estado. En muchos de nuestros países en Latinoamérica todavía estamos en procesos de innovación, algunos con una velocidad un poquito más, otros lentos. En mi país, en el Perú, a nivel de Estado, hay una normatividad, diríamos ya moderna. Hay academia que empieza a formar capital humano para que trabajen ya con este nuevo modelo de gestión, los nuevos gestores públicos, pero todavía no existe realmente casos reales y probados en ningún territorio todavía, en ningún nivel de gobierno, de gestión innovadora, ¿no? Pero sí existen en muchos otros países, como Colombia, como Puerto Rico, como Costa Rica, como Brasil, ¿no? Y precisamente muchas de las experiencias, incluso que los hemos compartido en nuestros países, ha hecho que vayamos modernizando también modelos tradicionales. En mi país todavía tenemos muy fuertes los modelos tradicionales. Sí es urgente innovar. Ahora con lo que nos está pasando con el COVID-19, pues nos está dando realmente una gran dolorosa incidencia de poder reflexionar sobre ello y realmente trabajar. Las herramientas ya existen, la formación de competencias de nuevos gestores existe, ya la academia ya está formando, existen institutos, existen universidades de gestores. Yo mismo hice una maestría sobre gestión pública ya innovadora. Entonces, así que ustedes mismos están llevando precisamente esta maestría, este curso forma parte de esta maestría que ustedes están llevando. Y bueno, el último tema es las TICs. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Tiene que ver la tecnología con esta innovación de la gestión en la ciudad o en los territorios? Yo creo que sí, claro que sí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar, si les parece. A ver, creo que ahí están viendo toda la pantalla. Entonces, la planeación lo hemos subtitulado esta parte, como camino de la decisión organizada a la decisión múltiple, ¿no? De una organización que de alguna forma era vertical y aún todavía sigue siendo vertical, ¿cómo es que ahora estamos mirándolo ya a una organización multinivel, horizontal y interconectiva, ¿no? Por eso es múltiple. Entonces, las decisiones ya, cuando hablamos, no solamente es una reunión de trabajo, es un acuerdo en actas, sino son decisiones tangibles, acuerdos, contratos, ¿no? Que llevan a los distintos actores a comprometerse con recursos, con bienes, con activos de capital, con recursos financieros que en sus distintos espacios lo han ido construyendo, que no solamente son las empresas privadas, sino son los distintos niveles de organización. Eso es lo que trata básicamente de mirar el nuevo modelo de gestionar. Entonces, la estrategia en realidad es una parte de la planeación. Obviamente su origen es milenario, bastante ancestral en muchos territorios del mundo, en sus países, cada uno de ustedes podemos revisar nuestra historia.
ancestral, arqueológica, por decirlo, y vamos a encontrar que muchas de las civilizaciones, las sociedades del pasado ya desarrollaban distintos tipos o visiones sobre sobre su, este, sobre su vida, a dónde querían caminar como sociedad. Entonces eso les ha llevado a construir distintos métodos, medios para lograr eso, y esos métodos y medios de alguna manera vienen a ser las estrategias. Pero vamos un poquito más cerca a nuestro tiempo, y entonces en los años 50, la estrategia ha tenido un lazo mucho más común, que tenía que ver con las actividades de organización y relaciones eh, básicamente económico, productivo, tiene que ver con el mercado. Por ejemplo, permitieron definir los negocios del futuro gracias a este esfuerzo. Entonces, vean dónde del carácter en algún momento milenario de la estrategia militar, ¿no? Logístico militar, ¿no? Eh, ideológico militar, luego se va alojando en el carácter de interconexión económico, ¿no? Y a partir de esto es que empieza a tener una ruta hasta nuestros tiempos. Entonces, uno de los primeros modelos de la década del 70 sobre planeamiento estratégico, precisamente de George Stein, del año 79, indicaba que estaba basado precisamente en una sociedad de demanda, donde las organizaciones tenían que utilizar sus recursos y precisamente para poder disponer la satisfacción de necesidades de la sociedad, que es uno de los objetivos que siempre nos está inquietando, siempre nos está moviendo en casi todo el tiempo, ¿no es cierto? La alimentación, dónde vivir, eh, dónde poder protegernos, cubrirnos, tres elementos básicos que luego se han convertido en toda una estructura compleja con el tiempo que tiene que ver con la satisfacción de necesidades. Desde la administración, en el caso de la estrategia, uno de los aportantes fue William Newman, en el año 78. Él innova y agrega el carácter decisor. Ya no solamente era un acto de solamente pensar en satisfacer las necesidades sociales o del entorno social, sino en tener la capacidad de decidir. Y entonces construye el carácter de la dirección, del control, de la previsión en las distintas etapas de la planificación. De alguna manera estos elementos, estos conceptos que se volvieron paradigmas, incluso hasta nuestra fecha, hasta el tiempo en que estamos, y seguirán siendo por lo más adelante, siguen siendo, diríamos, el parangón prototípico inicial, ¿no? Decidir, dirigir, controlar, pero también ser previsor. De alguna manera, estos han formado parte, como menciono, las etapas de la planificación. Pero luego ya más cercano al 2000, a este nuevo siglo, Batman y Snell, el año 99, en el carácter de la planeación, hablaron y generaron dos análisis fundamentales que tienen que ver con los procesos duales. Identificar el problema, que es precisamente un elemento fundamental, y luego las actividades formales que tenían que ver con planes, con programas, con proyectos. Luego vamos a hablar sobre cómo es que el elemento proyecto se incorpora más adelante. Entonces, Snell propone teóricamente que parte de la planeación era importante identificar el problema, pero además definir qué actividades iban a estar relacionadas a resolver estos problemas. Y Mitzberg y Waters del año 85 innovan cuando se fijan precisamente en que, además, en todo el carácter de planeación era importante los recursos humanos, el capital humano, dónde se encontraba, cuál era el rol. No aparecía hasta este momento, pero a partir de la propuesta teórica de Mitzberg y Waters, de alguna manera la planeación se empieza a tener un mayor cuerpo, ¿no? Y cuán importante es los recursos humanos. Hoy a la fecha ya podemos hablar de la gestión del recurso humano. Entonces, luego a eso se integraron pues
técnicas, como ustedes seguramente lo conocen, lo han utilizado en algún momento en sus procesos de análisis, de información, de resolución, de coordinación de su trabajo. Si están ocupando algún espacio, son parte del proceso de decisión técnica o son parte de una unidad, un área técnica que provee, vamos a decir, de los insumos técnicos para luego otro decisor o tipo de decisores logren. El FODA y el PEA fueron de alguna manera estas herramientas que de alguna forma siguen, lo seguimos usando, obviamente con matrices muchísimo más enriquecidas. Y Fred David fue quizás uno de los que más aportó a esa propuesta metodológica. Y bueno, yo les había mencionado hace un momento de que había revisado, había entrado a las fuentes, fundamentalmente guiados por CEPAL. CEPAL es este organismo observatorio regional de planeación para el desarrollo en Latinoamérica. Todos pueden ingresar a la página web y pueden ingresar a toda su base de información y pueden encontrar todas las herramientas de planeación estratégica, planeación de recursos financieros que ellos cotejan y recepcionan de los distintos países de Latinoamérica, en el caso nuestro. CEPAL es este organismo, este gran ojo, esta gran data, esta entidad que está monitoreando y está fortaleciendo con herramientas, con capacidades, si es que hay algún país o territorios que lo requieran. Entonces, no quiero mucho detallar, voy a mencionar algunos casos. Ustedes pueden ver, ahí están todos los países, desde Argentina hasta Venezuela, ¿no? Y hay distintas columnas que ustedes pueden ver cómo es que nace el proceso de planeamiento. El proceso de planeamiento nace fundamentalmente en un mercado, en su espacio de marco legal constitucional, es decir, a partir de su Carta Magna y con esta gran hoja de ruta permite que aspectos como la salud, el desarrollo, la agricultura, la educación, puedan convertirse realmente en aspectos importantísimos. Por eso es que muchos de nuestros países están pasando por este proceso de revisión de su Carta Magna, de su Constitución, porque de alguna manera esta es la hoja de ruta normativa, esta es la primera partida de nacimiento, vamos a decir. Luego existen sistemas en cada país, en cada uno de sus países que ustedes conocen, seguramente lo conocen, existen sistemas de planeación, que es donde precisamente están también regulados, tienen el respaldo jurídico para poder lograr luego otros niveles de herramientas, ¿no? Entonces, no todos lo tienen, como ustedes pueden ver. Algunos no tienen una política de planeación, pero sí tienen un sistema. Todos, en realidad, si podemos ver en toda la columna, en la tercera columna, donde dice Plan Estratégico Nacional, todos los países sí tienen un sistema de planeación, a excepción de Jamaica. Después, todos lo tienen, ¿no? Casi los 22 países. Ustedes pueden ingresar a su sistema de planeación de su país que corresponde y van a poder obtener todas las herramientas que además se pueden cotejar y se pueden integrar de manera no solamente transversal, sino multisectorial. Y bueno, la articulación presupuestal es importante, porque las planeaciones de alguna manera dictan las hojas de ruta de las políticas en cada país y de los temas. Y la articulación presupuestal que es importante para los distintos niveles. De alguna manera, nuestros modelos de planeación en muchos de nuestros países, en la gran mayoría en Latinoamérica todavía es centralista. Hay algunos países sí que han avanzado en que sus modelos han empezado a eclosionar a partir de sus territorios, a partir de la experiencia del aporte de sus territorios. Son pocos los países, pero ya cada vez están siendo más. Estoy seguro que en un mediano plazo va a haber una gran innovación, un gran cambio en muchos países y en muchos territorios. Entonces, como ustedes pueden ver en la cuarta, quinta columna, está el Sistema Nacional de Planeación,
Todos los países lo tienen, como les mencionaba. Ustedes pueden ver también, a excepción de Jamaica, por supuesto. Entonces son sistemas de desarrollo, algunos son sistemas de planeación solamente integral, otros son sistemas de planeación y programación, está articulado a aspectos medioambientales sobre todo. Muchos de los orígenes de los sistemas de planeamiento viene precisamente de planificar el aspecto geográfico, el aspecto territorial. El gran aporte técnico, metodológico, vamos a decir, de la planeación ha sido dado precisamente por el aporte de la geografía, por el aporte del crecimiento urbano. Han sido los principios, las categorías, los que han aportado muchísimo. Y por eso es que muchos sistemas no solamente son sistemas de planeación territorial, sino son sistemas de planeación territorial y conservación del medio ambiente. En casi todos los países tiene esa relación. Y bueno, obviamente para el carácter ya de la gestión misma, para el ejercicio de la decisión, la planeación también tiene una planeación que es, como les decía, tiene un nivel sectorial y multisectorial. Quiere decir que puede intercalarse con otros ministerios, pero además puede también interconectarse y articularse con distintos niveles de gobierno. Si ustedes tienen un gobierno nacional, tienen un modelo de gobierno regional, como el caso de mi país, por ejemplo, tenemos niveles de gobierno regionales o departamentales, y luego tenemos niveles de gobierno distritales, provinciales y distritales, ¿no? Entonces, casi 4 niveles de gobierno, pero que en el fondo son lo mismo en términos de matriz, pero que básicamente abarcan distintas áreas, ¿no? Niveles de ámbito de área. Bueno, luego está la planeación estratégica territorial regional, que ustedes pueden ver que está incluso en algunos países, es muchísimo más amplio, como el caso de Brasil. En Brasil es todo un sistema que está vinculado a la zonificación ecológica y económica de sus territorios, de tal manera que este enfoque que ellos tienen le permite unir todos los niveles de planeación, la planeación sectorial, multisectorial, el planeamiento territorial regional, el provincial y el distrital. En muchos otros países está dividido, pero países como Brasil o Cuba tienen ya esta característica de estructura, el modelo que lo han ido construyendo, no de ahora, sino de hace muchísimas décadas, ¿no? Ecuador también lo tiene, Salvador, y el caso de Jamaica, que todavía está dividido pues, en provincias, en parroquias, ¿no? En los distintos niveles. Igual Uruguay también está articulado, es un solo sistema, ¿no? Venezuela de alguna manera también. En países como todavía el Perú, por ejemplo, podríamos decir que países como el Perú está todavía un proceso un poquito más tradicional de sus modelos, tan igual como Argentina, ¿no? La diferencia con Argentina es que el proceso de descentralización, por ejemplo, del desarrollo de los recursos, ya la descentralización realmente ellos sí la tienen en sus federaciones, que vienen a ser los territorios regionales en realidad en otros países, en sus espacios territoriales federativos ya son autónomos quiere decir que todos los actores se juntan para planear y decidir sobre sus propios recursos. No están dependiendo de una sede central, como sí todavía sucede en el Perú, ¿no? Y bueno, en muy pocos países de Latinoamérica ya tienen todavía un modelo tradicional. Entonces, esta matriz, de alguna manera, ustedes lo van a revisar más detalladamente, lo pueden alimentar. Esta es una matriz fresca, fue construida en los primeros meses de este año, alimentada en realidad porque fue hecha el año pasado, a finales de año. Entonces es fresca, o sea, los datos están frescos, ustedes lo pueden alimentar. Si quieren, no solamente ingresen a CEPAL, ingresen a las distintas fuentes de estado de sus países propiamente y van alimentándolo o lo van innovando esta matriz. Simplemente es la idea
para tener una base general y tener un cuerpo general y tener un mapa, por decirlo de alguna forma. Y bueno, ya utilizando el artículo de autores como Eslava, Zapata, Rolando y Chacón, precisamente cuando analiza el aspecto participativo en el análisis del contexto latinoamericano, nosotros a partir de este artículo hemos diseñado una matriz, ¿no? Que, que también la he subido, no sé si la he subido, me parece que lo han compartido en la plataforma Meeting del curso, y si no está hecho, en todo caso yo voy a coordinar con el doctor Donald para que lo pueda hacer, el favor de subirlo, lo voy a enviar. Es una matriz también en Excel donde ustedes lo pueden alimentar, pueden integrar nuevas columnas, ¿no? No es algo, esto no es una camisa de fuerza, es una primera hoja de ruta que nos permite alimentarlo y mejorarlo. Pues la idea del curso también es eso, que con la experiencia de ustedes, con su profesión y con su experiencia funcional en las distintas entidades que trabajan, y su experiencia sobre todo en carácter participativo, con gobiernos locales o territoriales, ustedes puedan alimentar estas matrices. Entonces, hemos juntado, hemos integrado algunos países, según el artículo de Ericsson y compañía. Este es un artículo bastante actual. Básicamente, por ejemplo, él habla que en Brasil, el año 89, se aplicó por primera vez los presupuestos participativos, ¿no? Existen algunas preguntas que luego las vamos a conversar rápidamente. ¿Qué nos deja en todo caso el artículo? También he colocado esas preguntas. Y bueno, hay un proceso luego de distintos aspectos, vamos a decir, que son como 11 puntos que permiten estructurar esta matriz de cómo se ha dado el presupuesto participativo. Entonces, en países como Brasil, Uruguay y Venezuela, se empezó a usar esta experiencia, esta metodología. El fin era la participación ciudadana, hacer participar, que la decisión ya no sea solamente del funcionario o del actor político o gubernamental, sino que sea el ciudadano que participe. Eso ha generado de que se transparente la información se comparta, sea abierta y que además se distribuya de manera equitativa. Pero además también significaba tener que regular estas interacciones, porque no podía hacerse solamente con una muy buena voluntad ni con un carácter academicista, sino había que regularlo para que el nivel de interconexión sea equitativa realmente y la ciudadanía tenga la opción de tener la información que le permita luego decidir sobre un problema, sobre una demanda o sobre una posibilidad de proyecto o potencialidad que tenga en su territorio. Un cuarto punto, nos dicen los autores, de que también es importante discutir las necesidades básicas y las prioridades del entorno social. ¿Cuáles son las reglas claras? ¿Cuál es el poder de decisión al que se va a llegar? ¿Cuáles son los acuerdos en tal caso? Y en un quinto punto, luego la participación, el presupuesto participativo ha pasado por la capacitación de ciudadanía. Es importante conocer el presupuesto, cómo funciona el presupuesto. Eso significa que la ciudadanía hay que dotarle de ciertas competencias, ¿no? En el equipo que se construye, diríamos, de la parte de la participación social, actores de ciudadanos de a pie, por decirlo, como cualquiera de nosotros, pues encontrar esta posibilidad de fortalecer ciertas competencias para entender cómo funciona el presupuesto, hacerlo cada vez más entendible y didáctico. Eso ya básicamente también forma parte de la innovación. Entonces, ese es un quinto punto que nos comenta en su artículo de Guerrero, Ericsson y compañía. Es muy bueno que ustedes lo lean, lo revisen y hagan un esfuerzo por detenerse básicamente en este artículo porque hay muchas propuestas, un buen análisis
no hay artículos así que es en Latinoamérica producto de investigación en realidad sobre participación ciudadana. Hay muy poco y todas las experiencias están fuera de nuestro ámbito latinoamericano, en Europa y en Norteamérica, fundamentalmente en Asia, en el Medio Oriente hay muchas experiencias ya de participación ciudadana, pero aquí también las hay, pero todavía están en el nivel, no están recogidos en términos de investigación, hay que hacerlo, hay que escribir, hay que investigar un poco eso y luego hay que hacer unos papers, hay que escribir artículos académicos, porque luego eso se va a convertir realmente ya en un nuevo modelo. Mientras eso no se ve, no vamos a poder innovar, ¿no? Entonces, luego, un sexto punto, perdón, están los instrumentos de decisión. ¿Cuáles son estos instrumentos? Y cómo es que la ciudadanía tiene que conocerlos, ¿no? Un séptimo punto está el diálogo permanente, ¿no? Que construye en realidad, que es el camino. Eso no tiene por qué dejarse de dejar de lado, por decirlo, y debe seguir siendo un, un, un elemento fundamental. Un octavo punto es los instrumentos básicamente para apalear el temas de corrupción y de pobreza, que son los males endémicos en realidad que acompañan a nuestros territorios, a nuestras realidades, y cada vez se han hecho mucho más complejos. Es importante trabajar también solamente en este campo. Un nuevo punto es precisamente cuando las sociedades están pasando por algunos pasivos o activos y requieren o demandan un desarrollo humano, es importante que esta participación forme parte de la decisión y que además ellos formen parte de los ingresos y los egresos que tienen que ver con el manejo de los recursos. Entonces, como ustedes ven, desde hace un momento venimos hablando que ya la participación ciudadana no es este actor solo observador, sino que participa de todos estos niveles de decisión, incluyendo de los recursos. Hasta el momento hay muchas experiencias donde la participación ciudadana solamente asume niveles o tipos o modos de fiscalización, pero una fiscalización un tanto demandante, porque también requiere conocer de alguna manera cómo funciona esto para que pueda no solamente ser fiscalizador, sino actor de decidir sobre sus propios recursos. De tal manera que ya no sea solamente el gobernante el único que decide, y hasta la fecha en muchos de nuestros países todavía lo es, en mi país lo es, y que más bien pasemos a una nueva etapa donde el ciudadano participa de todo esto. Entonces, estos autores inciden muchísimo y narran incluso casos en Brasil, en Cuba, en Argentina, ¿no? De cómo se ha ido innovando y cómo es que a partir de la experiencia territorial de gobiernos locales se ha innovado precisamente políticas y visión de Estado a nivel de ya como país. Eso es importantísimo. Y un décimo y 11 punto, el décimo es que es fundamental los equipos de gestión, precisamente para incluirse en los instrumentos de gestión. Y un onceavo punto que hay muy poca voluntad política, todavía existe eso, parte del modelo tradicional donde la voluntad política todavía es precaria, de alguna manera cierra esta apertura, esta conectividad. Por eso es importante los distintos niveles de cambio. Entonces ustedes pueden encontrar en este artículo del equipo de investigadores muy rico, pueden aprovecharlo de muchas maneras. Y además al final hay una bibliografía a la cual ellos se basan de otros estudios, eh, obviamente más de investigación sobre políticas y sobre modelos de gestión y sobre experiencias de mecanismos y métodos de participación ciudadana en otros países, como les acabo de decir. Y luego ustedes pueden ver en la matriz que hay cuán importante para la explicación del equipo de articulistas que estoy mencionando en este momento y que está como parte de las lecturas que ustedes tienen, es importante los instrumentos y los medios tecnológicos hoy digitales, como el que ahorita mismo estamos, de alguna manera es uno de tantas herramientas digitales que estamos usando. ¿Cuántas
herramientas estamos usando para comunicarnos, cuántas ustedes usan para su trabajo, para comunicar su información, no solamente entre compañeros, colegas, sino sobre todo con este entorno social que forma parte de esta innovación de gestión moderna. ¿Cuántos estamos haciendo uso? ¿Cuántos acceden al sistema financiero, administrativo financiero público? ¿Cuántos conocen cómo acceder? ¿No? Entonces, es importante que precisamente ahora, por eso el título de la presentación de esta clase era nosotros los gestores, ya no somos los técnicos que estamos sentados en nuestras mesas y solamente desarrollamos ciertas herramientas para nuestro entendimiento y nuestra explicación de trabajo, sino somos los gestores que interactuamos, somos los mediadores, ¿no? Eso significa un cambio total de la visión de gobernar y de gestionar en el Estado mismo. Y cuán importante es la tecnología para apoyar todo eso. Luego, en la tercera columna van a ver ustedes una serie de preguntas que yo consideré hacerlas a partir de la lectura y la revisión de este artículo. Ustedes pueden hacerlo también y pueden mejorarlo en cada una de las 11 ideas que pude identificar. La Agenda 21 de alguna manera se convirtió en este gran marco. En el año 1992, producto esta reunión en Río de Janeiro, en Brasil, y con la Cumbre de la Tierra, pues 172 países suscribieron esta intención, esta voluntad, este compromiso político para precisamente trabajar en políticas ambientales, económicas y sociales, los tres ejes fundamentales. Y a partir de eso se han desarrollado toda una lista enorme que ustedes pueden ver al lado izquierdo de su monitor, de temas y objetivos. Cada uno de nosotros podemos hacer una evaluación, a qué nivel hemos avanzado, qué países, qué gobiernos han ido dejando uno u otro tema. Hoy, con esta pandemia, las podemos también contraponer para ver qué está pasando. Y bueno, eso era en esta parte que de una manera general es importante saberlo porque a esto está articulado también los procesos de innovación de los modelos de gestión y de tematización de la gestión. La planeación comunitaria de alguna manera ya dejó de ser solamente, como les mencionaba hace un momento, personas que invitamos a una reunión para ponernos de acuerdo o intentar ponernos de acuerdo a partir de algunas ideas. La planeación comunitaria ha ido innovando también en experiencias. Hay algunos artículos que vale la pena revisarlos. Hay mucha información en Europa, muchos territorios, muchas experiencias. En Medio Oriente, en Asia sobre todo, en Japón, hay muchas experiencias de participación ciudadana que han nacido precisamente de la participación misma de la gente y de la conexión abierta con sus autoridades, con sus funcionarios. También hay artículos, hay investigaciones, hay papers que pueden ustedes acceder. Hay que hacer las traducciones y usarlos porque hay mucha categoría que se ha investigado, se está investigando. Hay centros de investigación ya de nueva política pública, de la nuevo modelo de gestión en otros países. En nuestros países de Latinoamérica también se está trabajando bastante con la parte académica. Todavía no investigamos mucho, no tenemos un corpus de investigación, no hay investigadores dedicados a esto. Pero a partir de todo este corpus, de alguna manera yo he tratado de construir este mapa, vamos a decir, esta estructura, muy básico para tener una idea de cuál es el escenario en el cual estamos hablando de la planeación comunitaria. Ya no estamos hablando solo de la participación observadora, sino ya está planeando, ya se paró, ya no es observadora, ya no solamente oye, sino ya participa, actúa además, ¿no? Toma decisiones, que es importantísimo. Entonces la planeación participativa, que tiene que ver con un carácter de control, se integró otro elemento que es la planificación estratégica. Esa es la que necesitamos innovar. Por lo general, hay ya una planificación participativa en el sentido de que ya en muchas organizaciones, la sociedad civil ya tiene posibilidad de tener información pública en sus manos, ya la empieza a conocer,
empieza a hacer la consulta, ya tiene sus propios equipos técnicos, familiares, ¿no? O gente de la ciudadanía, técnicos que ya pueden opinar y les puede ayudar de una manera a darles una orientación. Ya ellos pueden hacer la consulta, forman parte ya de decisiones, pueden sentarse a una mesa a consensuar, ¿no? Y pueden actuar juntos y puede ayudarles a construir una visión. Y la planeación estratégica, tiene que incorporarse elementos de diagnóstico y de evaluación, elementos de priorización, que no todo la cadena de problemas se puede solucionar en un año, hay que priorizar, que es lo primero que hay que empezar a trabajar, hay que ver los ejes, los indicadores, ¿no? De cómo priorizar. Luego planificar a partir de esta priorización, de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Es importante tener los tres ejes, no podemos solamente ser cortoplacistas. Hay que diseñar y formular, es importante, ya que la participación, que se incorpora este elemento en el carácter de la participación ciudadana, que diseñen y que formulen. Y eso significa, pues, interactuar con equipos técnicos propios que ellos puedan tener. La programación y, bueno, la ejecución o intervención y luego el control de esos resultados. O la cadena de valor para encontrarla al final y ver cuáles son los beneficios y nuevamente la cadena, ¿no? Entonces estos elementos de alguna manera forman como una especie de esqueleto, vamos a decir, que puede ser muy complejo, muy genérico, hay que desarrollarlo. Cada caso debe ir desarrollándose su propia experiencia y sus propios hechos temáticos. Esto es diríamos, un marco muy genérico que les quería compartir, lo elaboré precisamente a partir de la revisión de algunos autores y algunas experiencias también personales en las cuales hemos estado trabajando. El Learned Government, de alguna manera, es este nuevo enfoque de gobernar en orden o gobernar un nuevo orden de gobernar. La experiencia siempre salió de la empresa privada. Toyota es esta empresa que ha innovado muchísimo en su modelo empresarial de gestión. Este icono de una construcción medio griega, vamos a decir, con este pórtico, de alguna manera retrata los fundamentos, las bases que tienen que ver con la estabilidad, ¿no? El trabajo estandarizado, que quiere decir que precisamente hay que tener lenguajes en común. Dentro de la complejidad hay que buscar los lenguajes en común. Cuando hablo de lenguajes no estoy solamente refiriéndome a la comunicación fonética, sino al lenguaje al que desarrollamos para interactuar nuestra información propia de distintas áreas, ¿no? Entonces Toyota innovó y ha desarrollado muchísimo un nuevo modelo. Y luego uno de los pilares de esta estructura, que es el Just in Time, que tiene que ver con el flujo continuo, o sea, permanentemente hay una apertura, hay un flujo de información, no para, todos pueden acceder a esta información. Eso hace que haya niveles de compromiso en realidad de todos estos actores de gestión. Y luego en la otra columna ustedes pueden ver Jidoka, que es una expresión japonesa, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la parte, diríamos, negativa, o la parte que se quiere excluir, se quiere eliminar, ¿no? Básicamente, que tiene que ver con aquello que no le es útil a los procesos de gestión. Entonces eso se excluye y se separa para poder construir mejor la gestión de manera más directa. Y finalmente lograremos que está expresada con este techo, que es la máxima calidad con el mínimo costo y el lifetime, o el mínimo tiempo, ¿no? Bueno, entonces esta es una matriz. Ustedes revisen el Learned Government, todavía no llega a América. Hubo un evento a comienzos de este año, un evento internacional lo organizó la Universidad del Pacífico. Tuve la suerte de ser invitado, estuve participando en el evento solamente como asistente, pude escuchar a investigadores que están innovando en otros países, que también está en varios países siendo algo muy nuevo a nivel público, a nivel de entidades públicas.
Y precisamente en parte que tiene que ver ya al finalizar esta sesión, estimados y apreciados estudiantes que han tenido toda la paciencia conmigo, de esperarme que logre alcanzarles esta última clase. Y bueno, la última diapositiva que tiene que ver con inversiones de gobiernos. Esta es una presentación que lo hizo Marco Camilla. Marco Camilla es un investigador que trabaja para, para la UNESCO y que ha hecho un balance, vamos a decir, de alguna manera en este matriz, qué está pasando con las inversiones en tecnologías y los gobiernos locales. ¿Cuál de los gobiernos está invirtiendo en tecnologías? Y él ha identificado 10 básicamente las tecnologías que se están innovando en gobiernos en general en el mundo, ¿no? Por ejemplo, se está innovando en seguridad de la información fundamentalmente. Hay un 43% de gobiernos que están innovando en análisis de datos o en el famoso Big Data, que es esta gran base de datos que ya se tiene. Eso significa sistemas operacionales, operativos, sistemas operativos personales que tengamos que tener pues con alta tecnología para poder interactuar. Servicios de nube también están accediendo gobiernos locales, sobre todo en Alemania, en Japón, gobiernos locales de Japón, sobre todo, están trabajando mucho este tema. La mejora del sistema central, el nodo central, el Core System Improvement, que es precisamente este gran nodo central que siempre está recogiendo, y a partir de eso se convierte en el gran Big Data, ¿no? Se están actualizando, obviamente, los software. No podemos trabajar solamente con sistemas, tenemos que trabajar también con la parte operativa, pero también necesitamos trabajar con la parte del hardware, ¿no? Y actualizaciones de softwares, infraestructura que tiene que ver con los data centers, la infraestructura ya no en esta innovación los gobiernos locales tipo Alemania, tipo Noruega, en sus gobiernos territoriales ya no tienen una gran infraestructura municipal o otras áreas de infraestructura, no tienen una infraestructura tecnológica que ha reducido, vamos a decir, a una gran sala, ¿no? Donde a partir de eso se operativiza todas las decisiones y está interactuando también puede ser la sociedad, la participación ciudadana. El aprendizaje automático, ¿no? Que es importantísimo, o automatizado, de alguna manera hay muchos de los procesos que ya no se requiere necesariamente la presencia de una persona, son procesos que requieren respuestas bastante inmediatas y que un proceso automatizado las puede brindar. Hay gobiernos, hay un 22% de gobiernos que está innovando, está generando inversiones para adquirir y para integrar eso en sus elementos de gestión gubernamental. La integración tecnológica, que quiere decir que se integran a los distintos niveles de gobierno y a la multisectorización temática. Me refiero a sectores como educación, salud, ya permite una integración tecnológica. Hay un 21% de gobiernos que hasta este año pasado han estado adquiriendo, han estado innovando, invirtiendo en realidad en este tipo de tecnología. Y aplicaciones móviles, que de una manera todos las tenemos, que son celulares, tablets, otro tipo de formas de aparatos, de equipos para trabajar. Hay un 19% de gobiernos que están trabajando. Esto está basado en el modelo de Gartner. Gartner es un investigador que está trabajando en los últimos años, investigando mucho la tecnología y los gobiernos locales en los aspectos de decisión. Bueno, quería dejarles con esta exposición. Nuevamente pedirles las mil disculpas que he tenido que moverme de Trujillo para otro ámbito y poder culminar de esta manera, compartirlas a ustedes la última clase. Espero las preguntas, las inquietudes que tengan. Voy a terminar de corregir sus trabajos que están en la plataforma, sus participaciones, y entonces puedan tener las notas que les falta algunos. Y con eso solamente ustedes puedan coordinar con el doctor Donald, que tan amablemente ha
me ha ayudado a darles la explicación a ustedes que estaban requiriendo el por qué me había desaparecido de alguna manera. No me había desaparecido, como ven, sino siempre me había teletransportado, por decirlo, transportado a otro ámbito, y de alguna forma estamos tratando de cumplir y quedar bien con nuestra Universidad de DASENS de México. Muchísimas gracias y siempre estamos para trabajar en las consultas que ustedes quieran. Estaré siempre pendiente de la plataforma. Gracias.